Bienvenidos a Salud TV, qué gusto que nos acompañe este día lunes. Por supuesto, nosotros siempre trayéndoles los mejores temas en salud. Y si usted tiene niños en casa, por favor, quédese y sintonícenos, ya que vamos a estar hablando de un tema bastante importante, que es la neumonía, las causas, las consecuencias y por supuesto cómo tratarla y prevenirla. Para informarnos un poco más, los invito a que veamos la siguiente nota y luego les voy a presentar a nuestros especialistas. Hoy, en Salud TV, junto a un equipo de expertos abordaremos un tema de vital importancia para la salud de nuestros pequeños, la neumonía. ¿Sabías que esta enfermedad es la principal causa de muerte en niños menores de 5 años a nivel mundial? Esta infección de los pulmones puede ser grave, pero con información oportuna y atención adecuada podemos prevenirla y combatirla. En este episodio descubrirás los signos y síntomas que nos alertan de una posible neumonía. Exploraremos las causas más comunes de la enfermedad, así como su pronóstico y las opciones de tratamiento. Conoceremos las medidas de prevención más efectivas para proteger a nuestros niños. Además, consultaremos a la gente en la calle sobre su percepción de la gravedad de la neumonía. Responderemos a tus preguntas en vivo a través de nuestra sección de teleconsulta. Para finalizar, en Estilo de Vida Saludable, te brindaremos recomendaciones prácticas para ayudar a los niños a sobrellevar la enfermedad de la mejor manera posible. No te pierdas este programa especial. Acompáñanos a conocer más sobre la neumonía y cómo proteger la salud de nuestros pequeños. ¡Comenzamos! Ya tenemos acá a nuestros especialistas, se los voy a presentar. Tenemos por acá al doctor Carlos Villalta. Doctor, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Transitando en esta vida y tratando de ayudar a los demás. Gracias, doctor, por acompañarnos. Y también nos acompaña el doctor Luis Castaneda. Él es pediatra y nos va a estar informando un poco más sobre neumonía en niños. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a hablar acerca de la neumonía en niños, doctores. Todos los televidentes tienen bastantes consultas, pero me gustaría comenzar definiendo, doctor Villalta, ¿qué es la neumonía? Bien, la neumonía es lo mismo que las personas dicen, le dio una pulmonía. Básica y académicamente hablando, se refiere a una inflamación del pulmón, inflamación a nivel de los alvéolos pulmonares, el cual o los cuales pueden acompañarse de una inflamación también de los bronquios. Por lo tanto, puede también llamarse, principalmente a nivel pediátrico, como una bronconeumonía, compromiso bronquial y compromiso del parenquima pulmonar. Y en general hablamos de las neumonías, que en el pasado el nombre común para todas las personas era pulmonía. Bien, doctor, para niños, me gustaría saber cómo son los síntomas entre niños y adultos de la neumonía. Sí, usualmente la neumonía es una de las enfermedades más frecuentes que nos ataca a los chicos y es la causa a nivel mundial que más muertes causa en la edad pediátrica, especialmente en los niños menores de 5 años. Los síntomas pueden ser al inicio sutiles, pero usualmente se caracterizan por tos, dificultad respiratoria, opresión, dificultad para respirar, fiebre, cansancio, y esto pues va acompañado de un deterioro progresivo y necesidad de medicación. Usualmente las neumonías en una buena parte no traducen en una enfermedad severa, pero sí muchas de ellas llegan a tener un impacto muy severo en la salud y a producir una hospitalización, necesitar una hospitalización en los pacientes. Bien, la neumonía es la causa principal de muerte en niños. Habíamos leído también de que ocasiona también la neumonía hospitalaria, que podría ser de diferentes consecuencias hasta la muerte. Entonces me gustaría también de que habláramos respecto a los tipos que existen de neumonía. Doctor. Bien. La neumonía puede ser producida, y usualmente así ocurre, como un producto de la evolución de una infección viral. Puede ser también infección bacteriana, pueden haber también neumonías por parásitos, puede haber una neumonía química, puede haber neumonía de origen
por aspiración de un material que se llama material hipoideo, como puede ser la pega, por ejemplo. Puede ser también que el paciente hace una neumonía aspirativa porque un poco de alimento se le fue, en vez de irse por la parte del esófago al estómago, penetra a través de la tráquea, va a los bronquios y puede producir la inflamación pulmonar debido a la obstrucción. También puede ser producida por un traumatismo. Usted se golpea el pecho, va en el bus, frena rápido, violentamente, pega con el pecho y puede producir una inflamación producto de un golpe, un traumatismo. Por lo tanto, hay diversidad de causas productoras, pero fundamentalmente va a ser un proceso inflamatorio que secundariamente se infecta con una bacteria que esté circulando o con el proceso viral que ya tenía el paciente en la forma de un catarro común y corriente, pero que en ese paciente deriva en una inflamación pulmonar y constituye una neumonía de tipo y de origen viral. Qué interesante poder saber bastante de la neumonía, ya que desconocemos mucho de este tema. Y bueno, ahorita nos vamos a ir a una pausa comercial y luego continuamos con este tema tan interesante. En el siguiente segmento, entérate cómo se diagnostica la neumonía y los tratamientos disponibles para combatir esta enfermedad. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Y continuamos con nuestros invitados y vamos a irnos a un sondeo. Vamos a platicar acerca qué tan grave puede ser la neumonía en niños. Nos fuimos a las calles a preguntar y luego vamos a comentar todas las respuestas con nuestros invitados. La verdad que sí es grave porque si no se lleva como un control o si la mamá no está pendiente de lo que es su niño, puede complicar lo que son los síntomas, incluso se puede llegar a la muerte. Bueno, para mí sería muy grave porque pues estamos hablando de niños, ¿verdad? Que son de recién nacidos, por ejemplo, hasta 5 años puede ser muy peligroso para ellos porque ya puede llegar hasta una muerte, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con nuestros pequeños en casa y más que todos los recién nacidos, ¿verdad? Muy grave porque los niños son más propensos, que tienen las defensas más bajas, están más dispuestos a enfermarse más que uno de adulto. Sí, puede ser bien grave porque a consecuencia de eso un niño puede llegar a una ventilación mecánica, ¿verdad? Si no se trata con tiempo, ¿verdad? Porque es una enfermedad infecciosa que requiere antibióticos y otros medicamentos más, ¿verdad? Y si no se tiene cuidado, si no se atiende a tiempo, puede llegar a una ventilación mecánica. Y entonces ya allí ya vienen otros tipos de complicaciones, ¿verdad? Como otra bacteria aparte de la neumonía. Me pareció bastante interesante lo que hablaba la persona que estaba ahí sobre la ventilación mecánica. Doctor, me gustaría que usted pudiera ampliarnos más cómo es la ventilación mecánica en niños y qué consecuencias pudiera tener. Sí, el término ventilación mecánica o ventilación asistida básicamente se refiere a que cuando el paciente ya no puede respirar por él mismo, tiene que ser asistido a través de un equipo necesario para que el intercambio de los gases se pueda dar entre los pulmones. Hay que tener claro que el pulmón cumple una función principal en el cuerpo y es la oxigenación de la sangre y de proveer el oxígeno que es necesario para el funcionamiento de todo el cuerpo. El momento que una infección, la inflamación, la afectación del pulmón llega a comprometer esa función, entonces el cuerpo eventualmente se deteriora al punto que si no se hace algo, el paciente muere. Entonces muchas veces la infección es tan extensa o tan complicada o que involucra tanto a la economía del paciente que puede muchas veces dejar de funcionar el pulmón y necesitar que se ventile o se mueva, ¿verdad?, de forma asistida por un equipo que básicamente consta de una cánula endotraqueal que se mete en el pulmón del paciente y deja una conexión para que un aparato
insufle el pulmón de manera periódica y pueda proveer el oxígeno necesario para que ese paciente siga viviendo, permita la curación de esa neumonía y pueda restablecer su respiración autónoma. Ese es básicamente el principio de la ventilación mecánica. Usualmente esto se hace en las unidades de cuidados intensivos, esto no se hace en cualquier lugar, ¿verdad? Y involucra a un paciente que está críticamente grave y con un riesgo muy alto de fallecer. Qué importante saber esto para tener mucho cuidado con nuestros hijos en casa, ya que como padres puede ser un acontecimiento bastante duro. Hay que tener conciencia sobre que la neumonía es una enfermedad mortal. Recuerden que tenemos habilitado nuestro WhatsApp para que ustedes puedan enviar todas sus dudas y preguntas, y vamos a tener una sección donde nuestros especialistas lo van a responder. Doctor Villalta, me gustaría saber cómo se diagnostica la neumonía. Fundamentalmente hacemos primero un diagnóstico presuntivo, una sospecha de que el paciente puede o no tener una neumonía. Para eso entonces la historia clínica que uno le hace a través, si es un niño pequeño, lo hace a través de la madre, se pregunta, a veces se incomodan las personas que acompañan al paciente por las preguntas que uno está haciendo, pero necesitamos saber cómo ha sido la evolución del paciente desde que empezó el primer día a sentir algunos síntomas, porque estos síntomas pueden ir cambiando en su intensidad o en su manifestación al exterior, y eso nos hace pensar que el paciente está teniendo una mayor dificultad para mantenerse por lo menos en una actividad normal, y su respiración puede volverse dificultosa. Y esto es importante saber si tiene 24 horas de estar así o tiene 1 hora, lo cual es sumamente importante que los que acompañan al paciente entiendan y puedan referirlo. Dos signos y síntomas que pueden ser causa de que nos ocupemos de demostrar que se trata de una neumonía es, por ejemplo, que tenga una tos seca persistente acompañada de una dificultad respiratoria que le exige mayor esfuerzo para respirar. Evidentemente entonces puede observar al niño que está cansado, haciendo el esfuerzo por respirar y que deja hasta de comer, deja de mamar por respirar. Él ya está teniendo un problema en que la alimentación le está dificultando en la materia prima que es respirar, para tener su oxígeno suficiente y continuar con sus actividades. Doctor, estos serían dos aspectos que habría que tomar en consideración. La neumonía, al momento de diagnosticarla, ¿es tratamiento en casa o se puede también ser en el hospital? ¿Cómo sería el Empezamos manejo? Diciendo que es una sospecha clínica que yo tengo. Como médico verifico entonces el examen físico y he encontrado que oigo a nivel del examen pulmonar unos ruidos particulares que me hacen pensar que sí, que hay una inflamación a nivel pulmonar. El examen específico para hacer el diagnóstico de una neumonía es la radiografía de tórax. Existen neumonías leves, existe neumonía que solo afecta a un lóbulo, una parte del lóbulo pulmonar, un pulmón o los 2 pulmones, el izquierdo y el derecho. Dependiendo de la extensión y dependiendo de la manifestación y el estado del paciente, hay neumonía que se puede manejar en casa, como una neumonía leve. Pero ya una neumonía que me esté dando esa dificultad respiratoria ya amerita que sea manejado en el hospital y necesita que se busque la ayuda inmediata. No perder tiempo, máxime si esas dos, la tos, la dificultad respiratoria, el cansancio, se acompañan de fiebre. Todo eso ya constituye un cuadro clínico de sospecha bastante fuerte de neumonía y la demostramos con una radiografía de tórax. Perfecto, doctor. Para abordarlo en niños, me gustaría saber cómo sería el tratamiento temprano para niños que presentan ya este cuadro. Sí, la neumonía, como lo mencionaba al principio, es una afectación bastante común y es una causa de morbilidad y mortalidad bastante alta a nivel mundial, especialmente en los niños pequeños. Sin embargo, los síntomas, así como los mencionaba el doctor, son síntomas que pueden ser apreciados desde muy temprano y prevenidos o tratados de manera ambulatoria con técnicas relativamente sencillas, medicamentos que realmente no son de difícil acceso
y que pueden ser dados a nivel de la atención primaria y a nivel ambulatorio. Sin embargo, hay algunas otras intervenciones, si la enfermedad progresa, que tienen que ser en el hospital. La mayoría de las neumonías de índole peligroso son las neumonías bacterianas. El principal germen de la neumonía bacteriana a nivel mundial es Streptococcus pneumoniae, ¿verdad? Este es el principal causal de infección bacteriana neumónica y de muerte. Y por lo tanto su tratamiento es obligatorio con antibióticos. Básicamente existen antibióticos, el germen es sensible a un grupo de antibióticos que son de primera mano, que obviamente se los podemos ofrecer de entrada al paciente una vez tenemos establecido claramente el diagnóstico. Hay otros gérmenes, como la Haemophilus influenza, que también es una bacteria que es de menos intensidad o menos frecuente gracias a la vacunación hoy día, y otros gérmenes como los gérmenes virales, a la cabeza el virus sincitial respiratorio, que es el principal germen viral que produce infecciones en niños pequeños y que puede traducir o combinarse con un germen bacteriano para producir una enfermedad todavía más agresiva. Estas enfermedades, como lo diga, una neumonía causada por virus sincitial respiratorio pudiera tener necesidad de ser hospitalizada, pero en su mayor parte se manejan ambulatoriamente con medidas accesorias como hidratación, medicamentos antipiréticos, incluso pueden llegar a necesitar inhaloterapias o medicamentos que son administrados a través de inhalaciones que pueden disminuir la inflamación que se genera a través de esas infecciones. Ahorita que ya estamos cerca de la temporada de vacaciones, en los niños que van a vacacionar, que van a estar mucho tiempo expuestos en piscinas, ¿qué podría ocasionarles neumonía el pasar mucho tiempo mojados? Entonces me gustaría que abordáramos este tema. ¿Qué cuidados podríamos tener al momento de vacacionar con niños? Sí, bueno, obviamente la vacación es un cambio de rutina drástico para los niños, ¿verdad? Normalmente todos los tenemos muy acostumbrados a una rutina de sueño, de alimenticia, de exposición, y esto cambia drásticamente si nosotros salimos de casa, y en las vacaciones usualmente eso lo hacemos muy frecuentemente, nos exponemos a otros ambientes, nos exponemos a otras comidas, estamos entre medio de muchas otras personas que son entes transmisores de enfermedades y que pues obviamente eso nos genera un montón de riesgo. Yo creo que la epidemia del COVID nos dejó una buena experiencia y un conocimiento bastante amplio cómo se transmiten las enfermedades aéreas, ¿verdad? Que es básicamente la vía principal de transmisión de la gran mayoría de las infecciones que causan la neumonía. Y es a través de las micropartículas que se expelen cuando un individuo infectado tose, o de las partículas nasales que tienen los reservorios, las pacientes que tienen la infección o el germen vive en la nariz de alguna otra persona que no ha desarrollado la infección. Al estornudar o al toser o incluso al hablar de manera fuerte, expelemos micropartículas o microgotas de saliva en las cuales van estas partículas y que pueden llegar a una distancia determinada y ser agentes infectantes de otros individuos que sean susceptibles. Por eso, como les decía, la pandemia nos dejó muchas enseñanzas, sobre todo cómo prevenir este tipo de enfermedades, el lavado de manos, el uso de mascarillas, el prevenir estar en situaciones de aglomeración o donde están muchas personas juntas, y sobre todo, pues, en el caso de las neumonías, un factor importantísimo que es el factor de vacunación. La gran mayoría de las enfermedades que producen neumonía, los agentes infecciosos son prevenibles con vacunas, y son vacunas disponibles en nuestro sistema de salud que necesitamos que nuestros niños lo tengan para prevenir exactamente eso, infecciones de neumonía. Y lo más importante también, no automedicarse. Exactamente. Y acudir tempranamente al médico. Exacto, porque muchas veces creemos de que todo lo vamos a resolver con antibióticos, y es también importante destacar la causa, si es viral, si es bacteriana. Eso es ideal, que usted no se automedique. Doctor Villalta, me gustaría saber las complicaciones de la neumonía. La más importante es llegar a una insuficiencia respiratoria, que es lo que el doctor describía como esta necesidad que tenemos de aportarle al paciente oxígeno suplementario, porque ya lo que podemos obtener de oxígeno con la respiración normal y usual ya no es suficiente para este paciente, porque ya el compromiso de mayor área pulmonar, mayor área comprometida, menor área disponible para el intercambio gaseoso. De tal forma que este paciente va a ir progresando hasta que llega a la insuficiencia respiratoria total.
en donde ya va a necesitar no solo que le administremos el oxígeno, sino que también le ayudemos a sacar el CO2 para que entonces el intercambio gaseoso sea compatible con la vida. Si ese paciente se sigue complicando, ya suponemos que al ingresarlo al hospital tomamos esa decisión en vista de su problema respiratorio puro. Ya cuando ingresa al hospital, entonces se le tendrá que hacer una implementación de tratamiento antibiótico adecuado si es pertinente y se debe a una infección bacteriana. Si es una infección viral, se le va a dar tratamiento de apoyo que puede llegar hasta tener que intubarlo y ponerlo en un aparato de ventilación mecánica. De tal forma que la evolución del paciente va a estar determinada por su facilidad o dificultad para obtener el oxígeno suficiente para mantenerlo con vida y eliminar su CO2 para que pueda continuar respirando tranquilo. Pero si ya observamos que hay una dificultad mayor, ahí es donde ya necesitamos, por ejemplo, como dice el doctor, lo que nos enseñó el coronavirus, a utilizar el oxímetro de pulso, por ejemplo, que ya nos dice qué nivel de oxigenación tiene y ya me da un dato preciso de decirme ponga atención o actúe. Póngale oxígeno, si es suficiente, no es suficiente. Puedo medir la efectividad de la cantidad de oxígeno que le ponga y si puedo manejarlo en la emergencia o tiene que ser ingresado o tiene que pasar a una unidad de cuidados intensivos. Todo eso lo hago ya con una medida objetiva. ¿En cuánto tiempo hay recuperación después de ser diagnosticado, doctor? Recuperación, para mí, es muy emocionante decirle a todas las personas que si todo catarro común y corriente se va a terminar de curar totalmente en 6 a 8 semanas. Eso es lo que necesita el organismo para reponerse. Y después de una neumonía, bueno, yo tuve una neumonía y todavía a los 6 meses todavía tosía con un acceso de tos. Pero entonces hablemos de 6 a 8 semanas. Después de una neumonía depende de la persona, de su edad y depende de cómo fue y en qué circunstancias lo agarró en cuanto a su sistema físico y su sistema de defensas. Como dice el doctor, adecuadamente vacunado el niño tendrá mejores posibilidades de evolucionar bien y más rápidamente. Excelente, doctor. Bueno, ahorita nos vamos a una pausa comercial, pero no se pierda, vamos a continuar con este tema. Las naranjas son consideradas como una de las mejores frutas que los más pequeños de la casa pueden consumir, debido a su elevado contenido vitamínico y alta presencia de antioxidantes, contando con múltiples beneficios para la salud. Previene infecciones, resfriados y gripe, al contener la cantidad suficiente de vitamina C, que también favorece a la cicatrización de heridas. Mantiene un correcto funcionamiento del sistema nervioso, todo ello por su presencia de ácido fólico y vitamina B. Produce bienestar en el estómago y la flora intestinal. Las naranjas no solamente refuerzan el sistema inmunológico de todos esos pequeños que se encuentran bajos de defensas, ya que también ayudan a eliminar impurezas. Finalmente, son consideradas como uno de los conocidos superalimentos, gracias al efecto antioxidante que poseen, siendo las responsables de reducir el riesgo de padecer determinados tipos de cáncer. Si quieres mejorar o mantener una buena salud para tu pequeño, no dudes en incluir naranjas en su dieta. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Ahorita ha llegado el momento de responder todas las dudas que nos han llegado al WhatsApp. Tenemos a nuestros especialistas listos para responderlas. Tenemos la primera pregunta y es: mi bebé de 6 meses ya son 2 veces que le han detectado bronquiolitis aguda. ¿Qué puedo hacer, doctor?
Sí, bueno, la bronquiolitis es, como se explicaba al principio, es una inflamación no solo de los bronquios principales, sino que especialmente de los bronquios más delgados o de las ramificaciones más angostas del pulmón. Usualmente es causada por un virus, que es el virus sincitial respiratorio, y tiene ciertos picos estacionales. Usualmente lo vemos al principio del año, en la época fría y al final del año, y básicamente incurre en eso, una inflamación. Muchos de estos gérmenes, en especial el virus sincitial respiratorio, se ha documentado que dejan un rastro inflamatorio en los pacientes. Entonces muchos de estos pacientes, incluso ante exposiciones de otros gérmenes o de otros alergenos, humo, cambios de clima, permanece ese bronquio inflamado y vuelven a desarrollar una enfermedad muy similar. Y esto puede incluso repetirse en más ocasiones. Entonces, básicamente, esto es un proceso de adaptación del organismo que con el tiempo va a ir disminuyendo y muy probablemente en este chico, pues esas infecciones ya no se van a ver más frecuentemente. Ahora, sí pueden haber complicaciones asociadas a esta bronquiolitis si no se cuidan adecuadamente y desarrollar enfermedades un poquito más agresivas, terminando en una neumonía y en una hospitalización. Así que yo le diría esto a la señora, que muy probablemente este chico vaya a ir mejorando en los siguientes meses del año. Los primeros 6 meses son mucho más susceptibles. Importante la lactancia materna, ¿verdad? La lactancia materna es uno de los factores protectores contra este tipo de enfermedades. Y pues en el futuro esperamos contar pronto con una vacuna contra el virus sincitial respiratorio que disminuya también este tipo de incidencias. Excelente, doctor. Vamos con otra pregunta en WhatsApp. Saludos. Doctor, ¿qué tan cierto es que una tos maltratada se puede convertir en neumonía? ¿O la neumonía es por una bacteria en específico? Doctor Villalta. Dos cosas importantes que hay que aclarar. No estamos vacunando contra la neumonía. Se vacuna contra el germen que más frecuentemente produce neumonía desde el punto de vista bacteriano, como es el neumococo. Pero lo que puede ocurrir en algunas ocasiones es que esa tos que el paciente tiene, usted la considere como que es lo malo que el niño tiene. La tos pertenece al sistema de defensa. Está el niño defendiéndose, tosiendo. Por lo tanto, ¿qué es el problema que puede ocurrir? Que le den algo contra la tos antes de que el niño empiece a defenderse adecuadamente con la flema que va a producir el organismo como mecanismo también de defensa. Mocos que también funcionan como mecanismo de defensa que se llama tipo barrera. O sea, es una barrera contra los gérmenes que entran o que pretenden entrar al sistema respiratorio. Por lo tanto, si la tos se pretende quitar a través de algunos medicamentos, estamos entorpeciendo también el movimiento ciliar a nivel bronquial que hace que la flema vaya para afuera y estemos arrastrando los gérmenes que pudieran estar intentando penetrar más, y a través de la tos estamos moviéndolos hacia el exterior. El exterior es la garganta, en donde el niño y el adulto traga su flema y se acabó. Pero usar algo contra la tos es estar impidiendo que el organismo se defienda. Excelente, doctor. Veamos si tenemos otra pregunta en pantalla. Saludos a los doctores. Quisiera saber si en el caso que mi hijo tenga tratamiento para la neumonía y sigue con mucha congestión, si puedo darle algún tipo de antihistamínico o si hay algún peligro en hacerlo. Doctor Luis. Sí, mire, básicamente el tratamiento de la neumonía lleva muchos medicamentos y estrategias. El problema principal, así como lo mencionaba el doctor, es que el pulmón se llena de secreciones y se puede llenar está inflamado, se engruesan los bronquios y muchas veces hay una cierta dificultad para mover ese aire. Entonces, muchas veces la tos forma un mecanismo de defensa para sacarlo, para sacar todo eso o para liberar la vía aérea de toda esta obstrucción que tiene. Algunas veces, cuando se le da el tratamiento adecuado para el germen, en este caso, como mencionaba la televidente,
esto elimina al germen, pero todo el proceso inflamatorio, infeccioso que se está dando alrededor de este germen no lo elimina el medicamento. El medicamento elimina la causa, pero queda un proceso que tiene que ser liberado. El problema, muy especialmente con los niños pequeños, es que no tienen la fuerza o estructural o la musculatura completamente madura para producir presión lo suficiente para movilizar todo este montón de secreciones. Entonces muchas veces las secreciones se ayudan con inhaloterapias o incluso con palmopercusión o fisioterapia torácica, que ayuda a movilizar estas secreciones para que el niño ya sea las expulse o se las trague y las libere del pulmón. Entonces muchas veces el dar medicamentos como los antihistamínicos hace más bien un efecto contraproducente, que es producir que se endurezcan estas secreciones y sea mucho más difícil movilizarlas. Entonces, en el término general del tratamiento de los niños con este tipo de problemas, el principal tratamiento que uno busca es hidratar al niño para que esas secreciones sean más fluidas y se puedan movilizar, y ayudar a que el niño las movilice de manera natural lo más rápido posible. Excelente, doctor. Siempre recalcando la importancia de un diagnóstico temprano. Exacto. De poder definir si es viral, es bacteriana mi enfermedad, y no automedicarse es lo más importante. Veamos si tenemos otras preguntas por WhatsApp. Gracias por la información que comparten. Mi hija lleva 3 días con gripe. Ya la llevé a la consulta, pero no mejora. ¿Qué puedo hacer? También tiene tos. Doctor Villalta. Bien, habría que saber qué es lo que quiere decir una persona cuando dice no mejora. Primero, habla de gripe. Tenemos que diferenciar entre un catarro, una gripe y una alergia. Serían 3 términos que entran en esta, dijéramos, discusión diferencial. Gripe es producido o es producida por el germen llamado influenza A. Existe influenza A, influenza B e influenza C. Gripe, para eso hay una vacuna antigripal que trata contra la influenza B y otros tipos de influenza de los que se dieron el año anterior, y de ahí surge la vacuna que se pone el siguiente año. Por lo tanto, puede haber el nuevo germen que venga este año, no va a ser el que estaba en la vacuna necesariamente, pero de algo va a ayudarle. Pero aclaro esto porque 3 días para una gripe, si en el coronavirus aprendimos que las pruebas diagnósticas se hacían entre el 5º o 7º día, quiere decir que 3 días es muy poquito para estar queriendo que ya el niño esté bien. Y además tiene tos. Ya explicamos entonces que se está defendiendo de algo que tiene en su parte nasal, parte posterior de la faringe, o parte traqueal o parte bronquial. De ahí entonces que sería, como dijo el doctor, una hidratación adecuada, si hay necesidad de vaporizaciones, hacerle su palmopercusión, ayudarle a que tosa mejor, a ponerle en drenaje postural y calmar, porque muchas veces usamos medicamentos que van a empeorar o a anular los mecanismos normales de defensa que tenemos. Excelente, doctor. Veamos si hay otra pregunta por WhatsApp. Tengo un niño de 5 años y padece de sinusitis, y cuando le da tos le dura hasta 1 mes, y en la noche no duerme bien, y no sé cómo ayudarlo para mejorar estas complicaciones de resfriado, porque una vez llegó hasta neumonía. Doctor, ¿puede ayudarnos? Sí, la sinusitis, la otitis, la rinofaringitis, todas están comprendidas dentro de las enfermedades que se conocen como infecciones del tracto superior respiratorio. Esto no es la neumonía es la otra parte de la infección de los pulmones. Entonces, todas estas enfermedades del tracto respiratorio superior pueden en algún momento desencadenar o complicarse con una infección de los pulmones. Solamente la sinusitis es una enfermedad consecuente de algunos factores de riesgo. Usualmente los niños que tienen sinusitis son hijos de padres fumadores, o que han tomado pacha por mucho tiempo, o que tienen grandes las amígdalas o las adenoides, generando un efecto de obstrucción en los drenajes naturales de todas estas cavidades, y que pues tienden a tener propensos
en la formación de acumulación de líquido o mucosidad que secundariamente se infecta y que puede producir esta sinusitis a la cual ellas se refieren. Una causa también muy importante es la rinitis alérgica, que es una enfermedad alérgica o una reacción inflamatoria a alergenos, no a gérmenes, que puede desencadenar en una inflamación de toda esta área respiratoria y producir esta sinusitis. Entonces muchas veces no se ataca la consecuencia, que en este caso es la sinusitis, pero no se ataca la causa, y la causa suele estar en otros factores. Por ejemplo, la prevención de estas enfermedades tiene que ver mucho con el drenaje de estas áreas. Entonces, en el caso de la sinusitis, sí puede producir complicaciones serias, pero lo principal tal vez sería abordar las causas que están llevando a esta sinusitis, ver si no tienen los adenoides crecidos, ver si no hay algún factor de riesgo ambiental en la familia que esté llevando a este niño a tener estas causas de infección. Excelente, doctor. La importancia de identificar las causas que me están ocasionando la sinusitis es muy importante. Y ahorita nos vamos a una pausa comercial, pero usted siga mandando todas sus preguntas a WhatsApp, que cuando regresemos las seguiremos contestando. ¿Sabías que la lactancia materna exclusiva en los 6 primeros meses de vida es una forma muy efectiva para proteger a los niños de neumonía y otras enfermedades infecciosas? Además de una buena nutrición, el lavado de manos, el agua potable y la descontaminación del aire de humos. Estás viendo Salud TV. Y muchísimas gracias por continuar con nosotros. Nosotros vamos a seguir respondiendo sus preguntas por WhatsApp. Así que continuamos con nuestros especialistas. Doctores, mi hijo tiene 5 años y anoche le dio temperatura y tiene tos. No es muy constante. A él le dio neumonía a los 4 meses y tiene una llaga en la boca. Le apliqué Camilozan. Doctor. Sí, bueno, como le mencionaba en la pregunta anterior, hay muchas otras enfermedades del tracto respiratorio que pueden producir tos. Entonces, así como, bueno, el doctor recordará que había un dicho que decía que no todo lo que silba es asma, no todo lo que tose es neumonía, desgraciadamente, pero sí estamos obligados a que todo niño con tos tenemos que primero descartar que sea neumonía. En la gran mayoría de los casos no lo es una enfermedad respiratoria superficial producida por gérmenes que son comunes. En esta época del año, que es muy dado, el alza de las enfermedades respiratorias se da por muchos factores, clima, pero sobre todo el cambio habitual que se da en la entrada al colegio. La entrada al colegio usualmente es después de las vacaciones, los niños regresan a clases y se juntan todos y todos empiezan a pasarse todos esos gérmenes que tienen, y los que llevan de una casa se los llevan, y entonces empiezan a compartir no solo la lonchera, sino que todos los gérmenes que tienen. Y entonces eso aumenta la incidencia de enfermedades respiratorias comunes. Entonces es muy común ver cuadros de tos, fiebre y moquitos que duran de 3 a 5 días, pero que ceden con básicamente medidas generales, antipiréticos, líquidos y cuidados en casa, una buena hidratación. Básicamente todos estos problemas revierten. Siempre es necesario la evaluación por un profesional de salud, porque así también pueden comenzar las enfermedades mucho más agresivas, que en este caso es el tema del que estamos hablando, que es la neumonía. Entonces, ante todas estas enfermedades, siempre tiene que haber una evaluación médica. Pero recordarle a las mamás y a los televidentes que la mayoría de estos son cuadros banales, que no traducen en enfermedades serias y que se van a presentar muy frecuentemente a lo largo de los primeros años de vida de los bebés, precisamente porque son niños que no han tenido esa experiencia del contacto con estos gérmenes y que están desarrollando esa experiencia y que se están encontrando de primera vez con estos gérmenes, y por lo tanto se nos enferman. Ya cuando somos adultos ya tenemos esa experiencia ganada, entonces ya por eso no nos enfermamos tanto.
Entonces podríamos decir de que en niños es bastante normal que tengamos todas estas síntomas. Exacto. La Organización Mundial de Salud describe que un niño de entre los 3 a los 5 años puede tener hasta 5 enfermedades respiratorias superiores en el transcurso de un año, y eso es normal, lo esperado. Excelente, doctor. Veamos si tenemos otras preguntas. He pasado por esa enfermedad con mi bebé. A los 6 meses le dio neumonía. Ya se curó, pero yo anduve llevando a consulta. Solo le daban tratamiento para la tos y así estuvo, cerca de 2 meses, porque a veces en los hospitales hacen que uno dé muchas vueltas y al final uno pasa por esto tan duro. ¿Qué podemos hacer para que esto no ocurra, doctor Villalta? Primero hay que tener un diagnóstico preciso, porque ya 2 meses para una neumonía, pues no es lo usual. Para una neumonía presente es diferente a la evolución después de una neumonía o después del cuadro agudo. Pero ya en lo que es un paciente con 2 meses con una neumonía, eso es un poco dudoso, pero ante la duda, la que manda es la radiografía de tórax. En caso de que sea verdad y una realidad que este paciente pasó 2 meses evolucionando con una neumonía, hay que investigarle ya otras cosas mucho más profundas. Y hay que investigar cómo está su inmunidad, su sistema de defensa. Si en su casa, por ejemplo, esto voy a poner como un ejemplo porque dice que seguía con la tos. Si usted está usando plaquitas ahorita para los zancudos, pues va a toser en la casa. Si a usted le dio un catarro y está usando las plaquitas, su mucosa respiratoria, sus tejidos están sumamente lábiles y van a responder a cualquier irritante, por ejemplo el humo, o ese humito que no ve pero que está aspirando de esas plaquitas, por ejemplo. La otra sería, ¿y quién fuma en la casa? Que si usa humo de leña, que si el vecino está quemando basura, que si el vecino fumigó ayer. Y eso va a volar hacia su habitación, le va a llegar al niño. O sea, entramos ya a otro terreno, que ya no son los cuadros agudos de 4 semanas más o menos, sino que ya es un paciente que ya hay que considerarlo. Una tos en niños que dure más de 4 semanas se llama tos crónica. Y ese paciente adulto que tose 8 semanas se llama tos crónica. Y después viene el paciente con tos crónica persistente. O sea, hay toda otra clasificación, pero específicamente entonces a ese paciente, si de verdad tiene una neumonía de 2 meses, a ese niño cuando sale de ese cuadro hay que hacer la investigación más profunda para investigar si tiene alguna razón, motivo, circunstancia o alteración de su capacidad defensiva para que una neumonía le dé en esa forma, porque ya es un poco distinto, diferente y hay que tomarlo en cuenta. Excelente, doctor. Y bueno, terminamos nuestra sección de teleconsulta. Agradecemos al doctor Luis Castaneda por habernos acompañado este día y nosotros nos vamos a una pausa comercial. Recuerda que si tienes dudas, nos puedes escribir a nuestro WhatsApp. En tu sección teleconsulta, los especialistas te responden en vivo para orientarte de mejor manera. En breve, seguimos con más de tu revista médica.